Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Domingo 30 del tiempo ordinario, ciclo B. Para mejor comprender este Evangelio debemos recordar cómo era el mundo de los enfermos y de las enfermedades en tiempos de Cristo. La ciencia de entonces contaba con pocos medios y por ende había muchos enfermos, no pocos de ellos incurables, y no había ni institutos de caridad que se ocupasen de ellos, que hoy se cuentan por miles en la Iglesia, ni tampoco instituciones sociales que pudiesen hacer algo por ellos. Al contrario, las soluciones, entre comillas, de entonces eran tan drásticas como crueles. Los enfermos contagiosos eran expulsados de la comunidad para siempre, por ejemplo los leprosos. Los no contagiosos se veían obligados a transformarse en mendigos. Así encontramos hoy a Bartimeo, mendicante en la puerta de la ciudad de Jericó. En la puerta, como hacen nuestros pobres también hoy, porque era paso obligado y se podían pedir más limosnas, y además estar enterado de todo. Así se enteró de los milagros y prédicas de Jesús, y seguramente habría deseado encontrarse con Cristo para librarse de su enfermedad y llevar una vida más normal. Y ese día llegó, y con la oportunidad de su vida, con este día. Y Bartimeo comenzó a gritar con todas sus fuerzas para que Jesús lo oyera, y lo llama Hijo de David, es decir, reconoce a Jesús como Mesías y Salvador, y le pide algo que solo a Dios se le puede pedir: «Ten misericordia de mí». Esos gritos molestan a algunos que se acercan para exigirle silencio, pero Bartimeo estaba totalmente decidido frente a Cristo, y entonces comienza a gritar más seguido y más fuerte, y Jesús lo oye y lo llama: «Ánimo, levántate, que te llama». La reacción de Bartimeo nos muestra el colmo de su alegría. Tirando su capa y dando un salto, fue hasta donde estaba Jesús. Es un detalle más que anecdótico. La capa o el manto era todo para el pobre: abrigo, casa, cama, equipaje. Los que pedían extendían su capa o su manto en el suelo para que los que pasaban dejasen allí sus limosnas. Seguramente ya habría sobre este manto unas cuantas monedas depositadas allí por algunos de la multitud que seguía a Jesús. Pero al oír que Jesús quería verlo, Bartimeo tiró todo, aún estas monedas, con todo lo que significaban para él, su único haber, y va hacia Cristo. Frente a Jesús no quiere perder ni siquiera un instante. El diálogo fue breve y sencillo. Bartimeo llamó a Cristo Rabuní, título que lo reconoce como maestro ilustre, y le pidió su deseo, y Cristo se lo concedió. Bartimeo ha demostrado una gran fe, creyó con todas sus fuerzas en Cristo, lo llamó Rabuní, Mesías, por lo tanto Rey, Hijo de David, lo invocó como Hijo de Dios. Y todo esto a pesar de la multitud que lo quería hacer callar. Este era un ciego muy especial, no veía con los ojos de su cuerpo, pero su fe captaba mucho más que todos los presentes allí. El Señor, al poner en él el don de la fe, lo había curado de una ceguera mucho más terrible, la espiritual. Por eso le dice: «Vete, tu fe te ha salvado». Y Bartimeo comenzó a ver otra vez. Sus ojos se llenaron de luz y pudo contemplar con alegría las personas, el paisaje y a este Jesús que acababa de reconocer como Maestro, Salvador e Hijo de Dios. Despreocupado de su capa y de las limosnas recibidas, comenzó a seguir a Jesús, es decir, comienza a ser discípulo, este hombre que hasta este momento era un pobre pordiosero olvidado por todos. Sin dudas este ciego es como un símbolo,
Es el hombre que por su fe pasa de un estado a otro, de la oscuridad y de los tropiezos que la misma implica, ha pasado a la luz de la fe, apoyado en la roca firme, Cristo. Este capítulo 10 del Evangelio de San Marcos nos narra este episodio después de haber mostrado la falta de fe de los discípulos. Jesús les ha dicho a ellos: ¿ustedes tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? La ceguera es como una figura de la falta de fe que solo Jesús puede curar. Jesús instruye pacientemente a sus discípulos que tropiezan constantemente por su falta de fe y su dificultad para entender. Como Bartimeo, ellos terminarán siendo curados de su ceguera, y como él seguirán a Jesús por el camino, que es el del Calvario y el de la resurrección. Pensemos que el siguiente episodio en el Evangelio de Marcos es el Domingo de Ramos. Cada uno de nosotros puede ser un Bartimeo. Nos cuesta ver o quizás no vemos nada. Nos pasan cosas que no comprendemos, tropezamos, caemos, y a veces nos puede parecer que estamos en un pozo oscuro sin salida, porque no vemos nada. Intentamos algo, pero chocamos contra todo, tropezamos y caemos, no acertamos, y todos los demás nos dicen cállate, como en el Evangelio, no busques, no llames, no tiene sentido, conformate con esas monedas. Un poquito pensando en la situación de Bartimeo, las monedas con las cuales muchos en nuestro tiempo se conforman: consumo, placer, libertinaje, desenfreno, zafar del momento, etc. El Evangelio nos describe a todos nosotros con la figura del ciego que está pidiendo al costado del camino. También nosotros oímos decir que a nuestro lado está Jesús, el Maestro y Salvador. Comencemos a llamarlo con todas nuestras fuerzas para que nos oiga y nos devuelva la vista, que podamos ver la vida con otros ojos, que comprendamos por qué estamos en este mundo, por qué trabajamos, por qué sufrimos, por qué vivimos, por qué morimos. Que Él nos haga ver para que podamos seguirlo por el camino y a través de la cruz lleguemos junto a Él a la Pascua de la Resurrección. Muchos intentarán silenciarnos. Un cristiano bien plantado molesta, y un sacerdote que dice la verdad también. No importa, imitemos la insistencia de Bartimeo. Jesús nunca pasará de largo si lo llamamos. Nos llamará, nos curará, y podremos seguirlo por la cruz a la luz. Amén.